Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a TV Noticias 7.3. Estamos en la entrevista y por supuesto con todo el tema de la coyuntura. Para analizar y explicar qué está sucediendo, siempre es necesario ir a las fuentes o a los expertos. Y esta vez vamos a darle la bienvenida y el saludo al doctor Luis Lamapucho. Él es abogado penalista y por supuesto le agradecemos su presencia aquí para aclarar ciertos conceptos. ¿Cómo está? ¿Qué tal? Muchas gracias por la invitación. Buenas tardes. ¿Cuál es la primera impresión que tiene con todo esto que estamos viviendo desde su punto de vista como abogado penalista? Bueno, desde el punto de vista de la institucionalidad, evidentemente que hay un problema de desestabilización, porque esto es un tema directamente involucrado al Estado de Derecho, a la interpretación del derecho, a la interpretación de la Constitución, respecto a una decisión del presidente de la República que indultó al exmandatario Alberto Fujimori, que estaba cumpliendo pena privativa de la libertad, como es de conocimiento público, y en alguna medida se había convertido el tema de la aplicación de la condena en una especie de reserva moral para el país, en tanto que no es usual, en el continente sobre todo, que exmandatarios, después de haber cometido distintos delitos, estén cumpliendo pena privativa de la libertad por el agudo problema de la impunidad. Entonces, eso sumado al hecho mismo de la vacancia, es decir, el momento en el que se produce toda esta controversia, genera una serie de suspicacias y expectativas, por decirlo menos, que son motivo también de protesta por sectores de la población que están en desacuerdo con esta decisión. Ahora, vamos a hablar sobre lo que significa el indulto como una gracia presidencial. ¿En qué casos se pueden hacer? Alguien habla de la diferencia entre indulto humanitario, entre lo que es el indulto político, la diferencia de la amnistía. Claro, la Constitución política es clara en establecer que el primer mandatario, el presidente de la República, tiene dentro de sus prerrogativas otorgar el indulto humanitario, como también otorgar el derecho de gracia, que son dos prerrogativas distintas. Una es para perdonar condenas que se están cumpliendo y el otro es para suspender procesos que se están ejecutando pero que todavía no han sido motivo de una sentencia condenatoria o absolutoria. Entonces, ¿el indulto significa qué? Lo han perdonado por el delito que cometió y que estaba cumpliendo condena vinculado al caso de La Cantuta y Barrios Altos. ¿Es el perdón hacia el condenado o hacia la pena que todavía tiene por cumplir? En realidad es una pena al condenado y a la pena que tenía que cumplir, aunque subsiste el aspecto del pago de la reparación civil, que también es un hecho resaltante, en tanto que Alberto Fujimori a lo largo de toda esta secuencia de acontecimientos fue reticente al pago de la reparación civil, que es una suma particularmente millonaria y que además no solamente es en agravio del Estado, sino también en agravio de las víctimas. Entonces, bajo esa coyuntura, lo que se está objetando en un primer momento es si efectivamente el indulto concedido a Alberto Fujimori tiene o no un arraigo evidentemente de carácter humanitario, porque en ese sentido se orienta. Hay quienes afirman que no es humanitario, sino que es político, por el momento en el que se suscitó, por la coyuntura que se presentó y porque además hay ciertas objeciones sobre el procedimiento administrativo que se implementó para poder llegar a esta conclusión. Incluso hay ya algunos profesionales expertos en medicina que estarían objetando que efectivamente Alberto Fujimori no estaba en un estado terminal y que por lo tanto las dolencias de las que es víctima son en alguna medida normales en una persona de esa edad. Entonces, en ese sentido, hay quienes han afirmado categóricamente, bajo lo que acabo de señalar, que se trata más que un indulto humanitario, un indulto político, lo cual en alguna forma desnaturaliza el sentido mismo del indulto. Pero ahora, es un tema discutible, ¿no? Cuando hablamos de un indulto humanitario, hay una comisión de médicos que hacen un informe y necesariamente la persona tiene que estar a punto de morir, tiene que tener una enfermedad terminal, o hay otras variantes del informe que se le presenta al presidente de la República. Estamos hablando de una suspensión o de un perdón respecto a una pena por la comisión de un delito grave. Entonces tienen que haber razones de mucho peso que puedan justificar una decisión del más alto nivel, porque si trasladáramos esos considerandos a muchas personas que están cumpliendo pena privativa de la libertad, posiblemente muchos tendrían que ser indultados. Entonces hay que tener muchísimo cuidado para cumplir de la manera más rigurosa y verificar que el estado de la persona que va a ser objeto del indulto, evidentemente, desde el punto de vista de su salud física
fisiológica, estaría absolutamente justificado y que no caben dudas que esa persona posiblemente en las próximas semanas o en los próximos meses tenía que morirse porque era víctima de una enfermedad grave, terminal, irreversible, y que por lo tanto esa persona, por razones humanitarias, justamente sale en libertad y se le perdona porque ya le quedan pocas expectativas de vida. Entonces la única forma de poder constatar esos hechos es a través de un informe médico. Y el informe médico, como se ha manifestado en distintas oportunidades, hay quienes dicen que no se encuentra necesariamente en un estado de esa naturaleza, y eso evidentemente se presta a interpretaciones de carácter político. ¿Por qué? Porque no solamente hay un cuestionamiento en cuanto a la rigurosidad del estado clínico médico del señor Alberto Fujimori, sino que también se suma la coyuntura, ¿no?, de la vacancia en el momento mismo que se estableció y que se otorgó el indulto, lo cual evidentemente se presta pues a todo tipo de suspicacias por la forma y la manera como se desarrolló el procedimiento que perseguía terminar en la vacancia presidencial. Y si hablamos de un indulto político, ¿cuáles son las características? ¿Tiene que ver con el apoyo popular, con que un grupo de la población de amplia mayoría desea o quiere que sea indultado algún preso? Bueno, esto es un caso muy especial, obviamente, pero para tener claro el tema de los conceptos. El indulto es una prerrogativa exclusivamente que le compete al presidente de la República. Él es el que tiene que tomar la decisión. Pero claro, para evitar cualquier tipo de arbitrariedad hay que cumplir un procedimiento previo administrativo que parte de la premisa de la certificación de que evidentemente hay razones exclusivamente humanitarias que motivan a que el presidente de la República perdone a un ciudadano por haber cometido delitos. Entonces, en esa línea de análisis, la única forma de poder certificar esa situación es a través de un informe médico. Y en ese sentido hay quienes cuestionan, ¿no?, de que no estaría justificado la decisión de carácter humanitaria porque las dolencias de las que padece el señor Alberto Fujimori no son necesariamente de naturaleza terminal y que son resultado y producto pues del normal envejecimiento del cual es motivo todos los seres humanos en algún momento de su vida, ¿no? Entonces, decir que porque le sube la presión o que porque tuvo algunos síntomas de algún tipo de cáncer a la lengua, entraría en una situación de estado terminal, eso tiene que estar rigurosamente certificado y demostrado, y para poder evitar cualquier suspicacia, desde la perspectiva de lo que significa una gestión eminentemente transparente y democrática, hubiera sido conveniente, o sería todavía conveniente, que este informe médico sea motivo de opiniones por parte de especialistas de que pudieran, digamos, corroborar si eso es así o no es así. Entonces, lo de humanitario podría convertirse en un tema eminentemente político, como está resultando hasta la fecha. O sea, ahí está, cuando uno dice humanitario es que se requiere de esta junta de médicos que... No, en ambos casos. En ambos casos. O sea, el indulto parte de la premisa de una certificación de carácter médico que establece que la persona está en una situación sumamente grave, que ya no tiene mayores posibilidades de seguir viviendo por la situación médica y patológica en la que se encuentra, y por lo tanto, por razones justamente de carácter humanitario, el presidente le concede ese beneficio que, como te vuelvo a repetir, va más allá de las mismas decisiones de los órganos jurisdiccionales, porque esto hay que entenderlo también desde el punto de vista de la democracia. La democracia está separada en diferentes poderes: el poder ejecutivo, el poder legislativo, el poder judicial. El único que puede imponer una sanción es el poder judicial. Esta sanción se impone a raíz de un proceso en la que se contraponen las posiciones y se llega a la conclusión de que efectivamente esa persona es culpable y se le sentencia a una pena determinada, ¿no? Entonces, hay que entender que el presidente, al tomar la decisión de indultar a una persona, va a ir más allá de una decisión de carácter judicial que es inamovible, a no ser que se hayan suscitado algunas causas que justificaran una revisión del proceso, cosa que hasta la fecha no se logró. Entonces el presidente sobrepasa e interfiere en una decisión de carácter judicial como primer mandatario, y de acuerdo a la Constitución se le concede esa prerrogativa de indultar a una persona, pero un presidente no puede indultar pues a cualquiera.
No puede indultar a una persona porque tiene alguna relación amical, porque tiene alguna relación profesional, tiene que haber una justificación. Y por eso se habla de un indulto de carácter humanitario. Ahora, vamos a hablar respecto al tema de la sentencia de Alberto Fujimori. ¿Cuáles son estos puntos por los cuales fue condenado? A Alberto Fujimori se le condenó por el delito de homicidio calificado, el delito de secuestro y de lesiones agravadas, que son delitos que están tipificados en el Código Penal, como fue de conocimiento público a través de la publicidad del proceso. Lo que sucedió fue que en la narrativa, en el desarrollo de la narrativa, de las fundamentaciones a través de las cuales se plasmó esta sentencia, se hace referencia a una serie de hechos que tienen connotaciones internacionales, de acuerdo a la jurisprudencia y a la doctrina internacional, que ha terminado en la calificación de que delitos o hechos o conductas de estas características tienen el rango de lesa humanidad. ¿De qué hablamos con el concepto de lesa humanidad? De delitos graves. ¿Cómo? Que afectan, digamos, lo más esencial de la naturaleza humana, como son crímenes masivos, crímenes raciales, crímenes de contenido políticos, que tanto es así, han sido incorporados dentro del Código Penal como delitos de contra la humanidad por la gravedad y por la relevancia que tiene. ¿Y en nuestro país? En el Código Penal se incorporó esa legislación a partir, justamente creo a partir del presidente, de la vigencia del presidente Alberto Fujimori. Entonces, eso no se podía aplicar de manera retroactiva. Ahora, ¿qué cosa ha sucedido? En la narrativa descriptiva de los hechos se configura la lesa humanidad. Pero no es que se le haya condenado por delito de lesa humanidad, porque además eso tiene otras implicancias de carácter internacional. Partiendo de la premisa que un delito de lesa humanidad, dada la gravedad y la connotación que tiene, como lo acabo de manifestar, son delitos frente a los cuales se excluye cualquier tipo de beneficio de carácter penitenciario o presidencial. O sea, en otras palabras, una persona que fue procesada, que fue condenada taxativamente por un delito de lesa humanidad, no puede ser objeto de la concesión de un beneficio tan importante como el indulto o el derecho de gracia. Entonces, en este caso, al no ser la condena por lesa humanidad, sí se podía dar el indulto. Siempre y cuando quede absolutamente demostrado, para evitar cualquier tipo de cuestionamientos, que se trata de un indulto exclusivamente de carácter humanitario. Pero la condena en sí es porque no estaba tipificado en ese momento en nuestro país. No, es que no se podía aplicar de manera retroactiva, pero en todo caso lo real y lo verificable y que es inobjetable es que él fue condenado por el delito de homicidio calificado, que ha habido discusiones, diferentes interpretaciones, algunas de ellas motivadas por razones de carácter político para tratar de desmerecer o de desprestigiar el contenido de la sentencia condenatoria. Se ha recurrido a esa hipótesis de que, siendo un delito de lesa humanidad, no podría caber la posibilidad de la concesión del indulto. Pero, en todo caso, legalmente, judicialmente eso hablando, tiene que ser también motivo de una interpretación, porque la jurisprudencia se va adecuando a las circunstancias y a cada caso. Claro, lo que se va viendo, ¿no? Así, lo que se va viendo. Entonces, el Tribunal Constitucional, los jueces constitucionales y eventualmente, si se tuviera que recurrir a la jurisdicción supranacional, es decir, a la Comisión Interamericana o a la Corte Interamericana, no queda excluida la posibilidad de que se genere algún tipo de interpretación, sumado a otros factores que también requerirán ser motivo de algún tipo de lectura que podría ser distinta o podría ser igual, pero tampoco no podemos negar esa posibilidad. ¿Por qué? Porque creo que también es muy valioso dejar en claro que es muy difícil separar el sentido propiamente humanitario del sentido político. ¿Por qué? Porque se trata de una persona indultada que fue ni más ni menos presidente del Perú y que además se le acusó y se le acusa de ser un violador de derechos humanos, como que efectivamente así se corroboró con esta sentencia condenatoria. Ahora, ayer conversábamos también con otro abogado constitucionalista y nos explicaba que, a ver si usted también nos reafirma este concepto que nos daba,
que en el caso de, hay diferencia entre lo que es la amnistía y el indulto, y cuando uno quiere ir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, si algo ya está juzgado, es distinto a algo que está por juzgarse. Es decir, lo que significa una amnistía, es decir, no pasó nada, me olvido de todo, y como no pasó nada, borrón y cuenta nueva. Frente al indulto, donde ya hay una condena y simplemente es el perdón y esta gracia presidencial. En ambos casos, ¿se puede ir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos? ¿Hay ciertos reparos? Mira, cualquier decisión de carácter administrativo jurisdiccional puede ser motivo de un cuestionamiento por quienes se pudieran sentir de alguna manera afectados en cuanto a la decisión emanada de una disposición, de una resolución o de un mandato, incluso de carácter judicial. Esa es una premisa fundamental que caracteriza la democracia. Hay quienes están de acuerdo y hay quienes están en desacuerdo. La única manera racional de resolver esa controversia es a través de un procedimiento que están reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales. Quien se sintiera agraviado va a recurrir a la jurisdicción constitucional. Ya han pedido la anulación los familiares de las víctimas al presidente, que me imagino que es el requisito previo para haber agotado un requerimiento de carácter administrativo y posiblemente en los próximos días van a plantear una demanda de amparo ante un juez de carácter constitucional, que de acuerdo a la Constitución y a las normas también tiene autonomía interpretativa, incluso para declarar la nulidad del indulto o del derecho de gracia. No sé si sucederá, pero lo que quiero dejar en claro que es una prerrogativa que le asiste a los magistrados, de acuerdo al sistema legislativo. Si quien recibiera esta demanda tiene varias posibilidades, incluso ni siquiera admitirla a trámite, ¿no? Simplemente rechazarla de plano, liminarmente, y ni siquiera pronunciarse sobre el contenido. Viceversa podría ser, digamos, admitirla a trámite, evaluarla y eventualmente incluso declararla fundada, la demanda. Si no es así, tendrá que seguir el trámite que corresponde hasta llegar al Tribunal Constitucional, que también tendrá que emitir un pronunciamiento. Una vez agotada la jurisdicción nacional, de acuerdo a las normas internacionales, como la Convención sobre Derechos Humanos o el Convenio de Derechos Humanos, uno puede recurrir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Comisión podrá plantear algún tipo de recomendación al Estado peruano. Si el Estado peruano no acata esa recomendación, entonces el Estado peruano será motivo de una denuncia por parte de la Comisión ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y como sabemos perfectamente, la Corte Interamericana de Derechos Humanos es eminentemente garantista respecto a los derechos que están reconocidos en las constituciones de los países que son parte de este acuerdo y del sistema interamericano de derechos humanos, habiendo de por medio disquisiciones en cuanto a si efectivamente se trata o no se trata de un indulto humanitario o un indulto político. Si subsisten algunas objeciones sobre el derecho de gracia, en el sentido de que la misma resolución suprema no es lo suficientemente explícita para poder esclarecer estos hechos, agregado a otro tipo de pronunciamientos por parte de la doctrina y por parte de los abogados que intervengan, la Corte Interamericana, en el caso que llegara ahí, tendrá que pronunciarse, lo cual no está cerrada esa posibilidad. ¿Y cómo queda ese derecho entonces frente a todo lo que usted nos está planteando que tiene el presidente frente al indulto y a la Constitución de un país? Lo que pasa es que, por más que sea un derecho de carácter presidencial, como derecho en sí no es un derecho absoluto. Es un derecho que está enraizado a una serie de preceptos que tienen que ser objeto de respeto, que están vinculados a la tutela jurisdiccional efectiva, al derecho al garantismo, a la transparencia, a evitar las arbitrariedades. Por eso que a lo largo de la parte expositiva de la decisión que concede el indulto, se necesita una explicación y una justificación de los hechos para evitar justamente cualquier tipo de arbitrariedades, ¿no? Ahora, el indulto, ya para cerrar, hacer dos preguntas finales. ¿El tema del indulto también perdona la reparación civil? Yo creo que no.
ese es un tema que subsiste en tanto que, más allá de la responsabilidad que le corresponde a la persona que fue objeto de esa sentencia condenatoria, el daño económico subsiste. Y la única forma de reparar materialmente el daño económico es con el pago de la reparación civil. Y por eso que cuando se evalúan circunstancias de esta naturaleza, se tiene mucho en consideración cuál ha sido la actitud de la persona objeto de esta prerrogativa respecto al daño generado. Es decir, si yo he cumplido, yo he sido una persona acuciosamente respetuosa, en la medida de mis posibilidades he venido consignando montos en la medida de mis posibilidades, pero denota pues algún tipo de responsabilidad. Y en este caso estamos hablando de sumas que son trascendentes, que además en el caso del Estado peruano, el Perú en el contexto hemisférico no es un país necesariamente reconocido en el sentido de materializar el pago de las reparaciones civiles, ¿no? Es un tema que aun cuando hay pronunciamientos de carácter jurisdiccional internacional, en la práctica muchas veces se presta a procedimientos particularmente burocráticos que generan un tremendo perjuicio económico a las víctimas, más allá del perjuicio generado respecto al derecho propiamente violado. Muy bien, ¿y también se perdonan todos los casos, por ejemplo, el tema de Pativilca? Ese es un tema también que me parece a mí, de acuerdo a lo que han opinado otros especialistas, debió haber sido un poco más claro y preciso, porque no se puede hablar en términos generales, ¿no? Porque además, para conceder el derecho de gracia, que digamos es un perdón de un procesado antes de que sea condenado, le cortan el proceso y ya se le excluye del proceso, la Constitución señala que para que se otorgue el derecho de gracia a un procesado, tiene que haber transcurrido el doble del tiempo que dura la etapa de la instrucción, más el tiempo de la ampliación. En el caso de Pativilca, esa etapa se superó porque ya hay de por medio una acusación fiscal para entrar a un juicio oral, ¿no? Porque para poder procesar a una persona que ha sido motivo de una extradición hay que pedir autorización al país que concedió la extradición, en este caso Chile. Entonces, la resolución debió haber sido más precisa para hacer referencia a qué casos en particular se refiere el derecho de gracia y no dejarlo al libre albedrío. Pero tal como está ahorita, ¿significa qué? Hay una... ¿A interpretarlo? Una interpretación. Entonces, con eso también le estamos dando la posibilidad a aquellos magistrados que van a tener que resolver si efectivamente, sobre la base de ya existiendo una acusación fiscal, van a entrar o no van a entrar a juicio oral, ¿no? Entonces, son temas que se prestan pues a todo tipo de controversias, ¿no? Doctor, su comentario final, ¿hacia dónde vamos? Mira, este es un hecho histórico y, como había manifestado hace unos instantes, los países, sobre todo los países que tienen problemas tan agudos de corrupción, necesitan de actitudes ejemplares, que es lo que se convierte en una especie de reserva moral, porque no solamente hay que pensar en el señor Alberto Fujimori, en el presidente de la República, en los ministros, sino también hay que tener en consideración que hay miles de jóvenes que tienen una expectativa de futuro en un país flagelado por todos estos dilemas, que requieren actitudes ejemplares. ¿Por qué? Porque la política en los últimos años se ha desmerecido mucho en el Perú. Hay una absoluta carencia de credibilidad en los partidos políticos y en la forma como se maneja la política, que está corroborado pues por todos estos procesos en los cuales hay investigaciones, detenciones preventivas, expresidentes cuestionados, solicitudes de extradición. Entonces, los jóvenes no tienen a dónde mirar. ¿Cuál es el futuro ético-moral de la juventud en el Perú para los próximos años? Frente a un tema de corrupción que no solamente no ha sido resuelto, se ha hecho más complejo y más delicado porque afecta pues la fibra más sensible de la opinión pública. Bueno, para eso está el derecho, ¿no? Para ayudarnos a... Justamente es
lo que decíamos, ¿no? O sea, el respeto a las normas y al derecho. Muy bien, doctor, le agradecemos muchísimo su presencia y seguiremos, me imagino, hablando en los próximos días de todo lo que estamos viviendo en nuestro país, y la idea es seguir para adelante. Nos vamos al Bicentenario y esperemos pues que todo se resuelva. Agradecemos al doctor Luis Mapucho por estar aquí con nosotros. Hacemos una pausa, por supuesto, regresamos con más información en TV Noticias 7.3. Volvemos.